Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos al primer Congreso Online de la Salud Integrativa. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora del Congreso. En esta ocasión tengo el honor a entrevistar a Michael Lalux. Bienvenido, Michael. Hola, Julia, gracias. Michael Lalou Coraeva. Michael Lalou es osteopata y se dedica a la terapia manual desde 1994. Se ofrecen consultas personalizadas basadas en el respeto hacia el paciente, dando prioridad a sus necesidades. Desde la escucha de los tejidos para alcanzar cuanto antes un estado de bienestar físico, anímico y social. Además, imparte como profesor cursos de formación para terapeutas en las especialidades de osteopatía estructural, manipulación visceral, osteopatía craniosacral, BRT, la osteopatía craneal aplicada a la nueva medicina, osteopatía hormonal y terapia biológica animal. Él es el fundador de la Escuela Internacional Escucha Craneal, Lalou. Pues cuéntanos un poco cómo ha sido su camino hacia la osteopatía. Bueno, pues mi camino hacia la osteopatía fue de manera, no vamos a decir casual, porque no creo en las casualidades, sino que fue más bien causal. Es decir, una circunstancia me llevó a la otra y comencé mis estudios de osteopatía ya por los años 90, motivado sobre todo por una situación de crisis en el sector en el que yo trabajaba hasta entonces, porque yo antes me dedicaba al mundo del sonido. Fui técnico de sonido durante 10 años en estudios de doblaje de cine, me iba muy bien y lo cierto es que era un trabajo que me gustaba, pero el sector atravesó una situación de crisis y a partir de varios cambios entre unos estudios y otros, la pareja que entonces vivía conmigo me sugirió que por qué no me hacía un curso de masaje, que había unas ofertas de curso para situaciones así especiales de desempleo. Y yo dije, tampoco es algo que me atrajera especialmente y yo dije, bueno, ¿y para qué voy a hacer eso? Y dice, hombre, por lo menos para que me des masajes a mí y yo me sienta bien. Digo, ¡hala, qué bien! Bueno. Bueno, pues así fue. Entonces yo fui a un primer curso de masaje deportivo y lo cierto es que nada más entrar y ver las explicaciones del profesor en cuanto empezó a dibujar músculos y huesos, porque además era muy habilidoso con el dibujo, aquella imagen de ver lo bien que expresaba el funcionamiento del cuerpo me secuestró. Y a partir de ese día, según salí de allí, salí con una fascinación por aprender más cosas sobre el cuerpo humano, que a partir de ese momento, una vez que terminé ese curso, pues no pude más que seguir investigando y preguntando a ver dónde se podía aprender más. Porque una de las últimas maniobras que realizó aquel profesor, que se dedicaba a la osteopatía, fue una maniobra que hizo sobre un alumno a nivel cervical, con unos resultados espectaculares, y yo dije, yo quiero aprender eso. Y ahí empezó todo. Claro, eso es fascinante, ¿no? Cuando ve cómo funciona. Sí, y lo cierto es que un tipo de trabajo que era de escucha de sonido, de estar muy pendiente sobre los posibles fallos que pudiera haber durante las grabaciones, ese tipo de escucha me llevó a aprender otro tipo de escucha que es la escucha corporal. Así que animo desde aquí a cualquier persona que descubra, que aprenda a descubrir nuevos caminos, que no se quede estancado en una profesión simplemente porque crea que es lo único que sabe hacer, porque creo que los seres humanos, si nos los proponemos, pues somos capaces de hacer cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias. Y la osteopatía es una terapia muy sensible, ¿no? Trabajamos, hay que escuchar y así ayudar a su profesión que tenía antes, ha ayudado para después, ¿no? Sí, efectivamente. Un tipo de escucha me ha llevado a otra escucha, metafóricamente hablando, pero me parece que este tipo de escucha tiene una dimensión diferente, sin hacer de menos otras profesiones, pero me parece que este trabajo es mucho más enriquecedor, sobre todo porque podemos ayudar a muchas personas con muy poco esfuerzo. Pues sí. Y explícanos un poco qué es la osteopatía para los oyentes que no lo conocen.
Sí, la osteopatía es una disciplina que se caracteriza principalmente, disciplina terapéutica que se caracteriza principalmente porque solo trabajamos con las manos. No necesitamos ningún tipo de herramienta más que nuestras manos, nuestra atención, para aprender a desbloquear todas las estructuras que tienen capacidad de movimiento en nuestro cuerpo, como son las articulaciones, como son las estructuras viscerales, como es el sistema nervioso. Y a partir de ahí, pues, una vez que liberamos esas estructuras, descubrimos que el cuerpo empieza a sanar, sobre todo porque el cuerpo empieza a enfermar básicamente por dos cosas. Porque hay bloqueos en la circulación de la sangre y porque hay bloqueos de comunicación o interrupciones de comunicación en el sistema nervioso. En cuanto aprendemos a controlar y a saber dónde se encuentran la mayoría de las resistencias y de los bloqueos en estos dos mapas, que son como mapas de carreteras, tanto el aparato circulatorio como el sistema nervioso, pues estamos en muy buena disposición de ayudar a la persona a que mejore su estado de salud. Y es, por tanto, una disciplina que se puede integrar perfectamente con cualquier otro tipo de terapéutica, incluso con la medicina convencional. Sí, genial, pues sí. Todo tiene que estar fluido, ¿no? No podemos tener ningún bloqueo, buscamos que está todo fluido. Sí, la osteopatía nos ayuda sobre todo a descubrir dónde están esas áreas de bloqueo, dónde hay un músculo que puede estar atrapando una arteria y está provocando un robo de sangre que tiene que llegar a unos tejidos para que estén perfectamente oxigenados. Por eso muchas veces la utilización exclusiva de fármacos o de disciplinas que se focalizan mucho sobre el órgano hacen un trabajo a veces incompleto, porque mientras no se desbloquee la ruta de abastecimiento de todos los elementos indispensables para que un órgano funcione adecuadamente, pues vamos a estar haciendo un trabajo parcial. Muchas gracias. Sí. Y explícanos un poco cómo trabaja un osteopata. ¿Qué herramienta necesita? Pues como os decía antes, simplemente las manos, poner buena atención, hacer gala de una buena disposición de escucha. Es muy importante durante el interrogatorio, durante lo que es la anamnesis del paciente, tener todos los elementos, el mayor número de elementos disponibles para luego poder hacer una valoración posterior, ver qué es lo que necesita el paciente. Es muy importante saber qué es lo que quiere él, para luego poderlo diferenciar de qué es lo que quiere el cuerpo, porque el osteópata tiene capacidad para poder escuchar cosas que nos dice el cuerpo y que el paciente no oye. Sí. ¿Y qué es el sistema cráneo-sacral? El cráneo-sacral es una parte de la osteopatía. La osteopatía, digamos, que está dividida en tres grandes digamos, sectores de trabajo. Uno que, digamos, que sería la osteopatía estructural, que es la que trabaja sobre el aparato locomotor a nivel de articulaciones, de huesos, desbloqueando las articulaciones para mejorar su capacidad de movimiento y de adaptación al entorno. Después hay un trabajo que tiene que ver con la revisión del sistema suspensor de vísceras, con lo cual trabajamos sobre ese sistema de suspensión, ese sistema de protección y de conexión con el esqueleto y con los órganos vecinos, y trabajamos no solo sobre el sistema suspensor, sino también ayudamos a drenar cada órgano para liberarlo de sus posibles estados de congestión y de esa manera mejoramos también la interactuación entre la estructura y el órgano, porque hay veces que un órgano puede provocar alteraciones de bloqueo en la estructura y a veces al revés. Es decir, una mala postura corporal o un bloqueo vertebral puede hacer que un órgano no esté funcionando correctamente. Y luego, por último, tenemos la osteopatía sacrocraneal o craneosacral, que se centra sobre todo sobre el trabajo del sistema nervioso central y periférico, que digamos es la estructura digamos, de gobierno, de control, la que da las órdenes al cuerpo para que todo funcione correctamente, y actúa también como receptor de toda la sensibilidad y de toda la información que los órganos y la propia estructura está enviando continuamente al ordenador central. Sí, vale, pues sí. ¿Y nos puede explicar un poco las diferencias entre osteopatía estructural, manipulación visceral, osteopatía craneosacral, BRT? Sí. Bueno, en principio ya lo que es la osteopatía estructural ya os he comentado en qué consiste. Es el trabajo sobre el aparato locomotor, el aparato, digamos, de sostén del cuerpo.
lo que serían las vigas del cuerpo, toda la estructura más cimentada, más de soporte. El sistema visceral, digamos, que cuelga de esa estructura, está, digamos, integrada con el aparato locomotor. El sistema sacrocraneal, como os decía, pues está controlando, está ayudando al sistema nervioso central a que todas sus funciones se produzcan de manera adecuada. Y luego el resto de disciplinas que desde nuestra escuela ofrecemos, como por ejemplo la BRT, que es Brain Release Technique, es la osteopatía craneal aplicada a la nueva medicina del Dr. Hammer, donde además también hemos incorporado un tercer elemento, que es el poder de la palabra. Es decir, es darle la importancia que tiene el uso de nuestro lenguaje, de la palabra, porque la palabra actúa directamente desde el programador. El programador, digamos, está constituido por la psique, que es la que da las órdenes al propio ordenador, que sería el disco duro, que es nuestro cerebro, para que ese a su vez dé las órdenes de manera adecuada a los órganos. Eso, digamos, es la BRT, es nuestro curso, digamos, estrella, por el nivel tan global y tan holístico que tiene para ayudar a resolver cualquier patología, incluidas enfermedades terminales, el cáncer. Y para eso tenemos también luego otro curso, que es el de otra formación, otra disciplina que también la aplicamos, por supuesto, dentro de nuestra consulta, que es la osteopatía hormonal. La osteopatía hormonal, lo que hemos hecho ha sido integrar la capacidad que tiene la osteopatía sacrocraneal para influir, para favorecer que el sistema endocrino actúe de manera adecuada, que armonice todo el sistema de producción digamos, de hormonas, que son y de neurotransmisores, que son los mensajeros del cuerpo, y son los que tienen que dar las órdenes de manera adecuada a todos los órganos para decirles a qué velocidad, a qué ritmo tienen que estar trabajando. Cuando un paciente tiene hipotiroidismo, por ejemplo, ¿cómo trabaja? Nosotros trabajamos primero buscando dónde está la causa de su hiper o hipotiroidismo, que no todas las veces está localizado en la glándula o en la hipófisis o hipotálamo, que son los centros reguladores o controladores de la producción de hormonas a nivel de esa glándula, sino que tenemos que averiguar también qué otras estructuras a nivel periférico pueden estar participando dentro de esa situación de tensión, porque como comentaba antes, todos los órganos del cuerpo necesitan estar bien nutridos a nivel de sangre y a nivel del sistema nervioso, y muchas veces la glándula tiroides no está funcionando bien porque hay mucha tensión en el entorno de los arcos branquiales, en el entorno cervical, puede haber un problema de hombro, o incluso puede haber un problema a distancia, como una congestión hepática, que puede estar influyendo en que esa glándula no esté funcionando correctamente. Y la mayoría de las veces suele haber problemas también a nivel sacrocraneal, es decir, que los huesos que están dentro del entorno de las glándulas, digamos, principales de gobierno del cuerpo, como son la hipófisis, la pineal y el propio hipotálamo, a veces no están funcionando correctamente sencillamente porque tenemos un bloqueo en el hueso frontal, en los parietales o en el mismo hueso esfenoides. ¿Los pacientes que vienen a su consulta vienen atrás de la recomendación de un médico o vienen por su propia cuenta? Pueden venir, la mayoría de las veces vienen por el boca a boca porque conocen a una persona que ha visitado nuestra consulta y les ha resultado satisfactoria. Otras veces porque nos encuentran a través de hoy en día de las redes sociales o de la web. Y es verdad que los médicos no nos envían muchos pacientes, pero cada vez más se van interesando por esta disciplina, por la osteopatía, y algunos traumatólogos sí nos van enviando problemas que ellos pues, consideran que nosotros los podemos resolver con mayor eficacia. En España está creciendo poco a poco, ¿no? En comparación con los Estados Unidos, por ejemplo, es ya una disciplina mucho más integrada, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos paso a paso. Sí. Pues sí. ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermarse? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué se enferman la gente? Pues básicamente yo creo que hay muchos elementos y por supuesto cada uno hay que estudiarlo de manera particular, que es algo por lo que también se caracteriza esta forma de trabajo, que es que tratamos de ver a la persona y no tanto su enfermedad. Por eso es importante trabajar enfermos y no trabajar enfermedades, porque en nuestro caso los protocolos no
no existen. Es decir, los protocolos nos tienen que servir de orientación, pero luego hay que trabajar de manera muy particular con cada persona, porque dos enfermedades iguales en dos personas distintas a menudo tienen causas diferentes. Pero como causas, digamos, principales que nos vamos encontrando, una de ellas es el miedo. El miedo a no conseguir lo que cada uno necesita para llegar al final de mes. Y si eso es así, podemos tener problemas hepáticos. Es el miedo a, bueno, pues a no conseguir lo que uno desea, como estábamos diciendo, o a no dar la talla, por ejemplo, a no estar a la altura de las circunstancias. Podemos tener problemas también, por ejemplo, en la zona genital. En los hombres es muy frecuente que el que no da la talla tenga problemas de próstata. Podemos tener problemas también de sensación de incapacidad, de impotencia, de miedo a no poder abarcar todas las responsabilidades que tenemos en el día. Entonces podemos empezar a tener problemas en la tiroides. Y situaciones también no solo de miedo, como os estaba diciendo, porque luego los miedos son muy particulares, sino podemos vivir también un miedo a la pérdida, y desde el miedo a la pérdida también tener problemas en la zona también genital, zona de testículos y de ovarios en las mujeres. Y otro factor también muy importante que provoca enfermedades es la desvalorización. Es decir, que la persona no se sienta, digamos, no se sienta también al nivel que de alguna manera se le está requiriendo en el entorno. Por ejemplo, a las personas que no pueden mantener el ritmo que se les requiere, pues pueden tener problemas en las rodillas. Las personas que no soportan alguna determinada situación, pues tienen problemas en la cadera. Problemas de desvalorización manual, por ejemplo, para un escritor o un jugador de tenis, que de pronto no tenga resultados o que no tenga suficientes ventas, pues puede empezar a tener problemas en la articulación de la muñeca, en la articulación de la mano. Así que, básicamente, resumiendo, lo dejaría en dos aspectos importantes, que es el miedo en general, luego habría que particularizar qué tipo de miedo vive cada uno, y luego la desvalorización. Gracias, pues sí. Es muy interesante que eso es todo de la mente, ¿no? Realmente empieza en nuestra mente. Sí, básicamente empieza todo en la manera en la que cada uno interpreta los hechos a los que se enfrenta cada día. Porque realmente lo importante no es tanto lo que a uno le pasa, sino qué es lo que dice sobre lo que le pasa. Es decir, lo que luego nosotros contamos sobre un suceso, un acontecimiento, un contratiempo, va a ser determinante para que luego nuestro programador, nuestra psique, dé las órdenes al ordenador, y el ordenador no puede hacer otra cosa que dar esas órdenes al cuerpo. Por tanto, si la persona dramatiza en exceso una situación, ese drama lo manda a su cerebro y el cerebro lo manda al cuerpo, y el cuerpo luego es el que lo refleja con sus síntomas y signos característicos. Y esa es la secuencia de la enfermedad, básicamente. Pues sí, gracias. Y mucha gente toma muchos fármacos, ¿no? Y realmente solo dan un parche a la enfermedad. Y la osteopatía busca la causa. Eso es lo bonito de solucionarlo buscando la causa. Efectivamente, porque donde está la causa está la solución. Ahora bien, la utilización de fármacos y de cirugía está bien indicado cuando estamos ante una situación de urgencia, cuando estamos en una situación donde hay que intervenir de manera inmediata. Por supuesto, bienvenida a la farmacología, bienvenida a la cirugía, pero sobre todo en situaciones digamos, de extrema urgencia. Y una vez que se ha estabilizado al enfermo, yo creo que conviene ya dejar la puerta abierta para que otro tipo de disciplinas como la osteopatía empiece a intervenir de una manera respetuosa y sobre todo facilitando la recuperación del cuerpo y no interfiriendo con los fármacos, porque muchas veces los fármacos lo que hacen es interrumpir el proceso biológico natural de recuperación. Pero, como os decía antes, en una situación de emergencia, de una hemorragia, de un atropello, de una caída, pues por supuesto la intervención más inmediata que la medicina convencional nos ofrece, pues es por supuesto bienvenida. Pues es la medicina integrativa, ¿no? Integrarlo, juntar los dos. Se trata, yo creo que entre todos lo vamos consiguiendo, vamos paso a paso, nos vamos acercando y yo desde aquí abogo porque haya un acercamiento y no una radicalización, porque igual que la medicina, algunos sectores de la medicina oficial
se alejan, para mi gusto, de otro tipo de medicinas porque las consideran pseudomedicinas. También es verdad que en el otro lado de las medicinas holísticas también hay una cierta radicalización donde a veces se critica en exceso la medicina oficial y para mi gusto desde un desconocimiento. Entonces yo lo que desde aquí invito a todas las partes que quieran participar en el mundo en el mundo sanitario, de ayudar a los enfermos, pues que nos acerquemos y unemos todos nuestros esfuerzos en el objetivo común, que debe ser ayudar a las personas a que se sientan mejor cuando están enfermas. ¿Qué personas vienen a su escuela? ¿Son fisioterapeutas? ¿Qué tipo de personas vienen a la escuela? Bueno, pues la verdad es que cada vez vienen personas más, bueno, pues de orígenes más eclécticos, más de distintas, distintas ramas. Viene sobre todo personal que le gusta, que se dedica a la terapia, vienen, sí, efectivamente, fisioterapeutas, vienen osteópatas que han estudiado en otras escuelas, vienen también algunos médicos, han venido odontólogos, porque hacemos un trabajo sobre la liberación de la vía de la expresión y que tiene que ver también con la comunicación, con el concepto que manejamos en la medicina biológica, que es el de atrapar la presa, el bocado, y eso se atrapa con los dientes, con nuestra boca, y cuando tenemos conflictos para conseguir atrapar la presa, pues muchas veces toda la estructura dental sufre. Entonces, el integrar este tipo de disciplinas a los dentistas, a los odontólogos, les está resultando muy atractivo. Y también vienen personas que de pronto pues quieren descubrir algo nuevo, han recibido sesiones y les ha gustado lo que han sentido, lo que han recibido y tienen interés en aprender y por supuesto también les abrimos la puerta para que descubran una manera no solo de ayudar a los demás, sino también de ayudarse a sí mismos, porque prácticamente casi todas las disciplinas que nosotros enseñamos son autoaplicables. Entonces, como mínimo, cada persona que vaya a estudiar en nuestra escuela por lo menos se va a llevar una caja de herramientas que es perfectamente autoaplicable. ¿Nos puede dar unos consejos prácticos de su consulta? Algunas herramientas para los oyentes, ¿no?, que pueden conocer. Sí, pues la que más estamos manejando últimamente, sobre todo, es la que está relacionada con el poder de la palabra. La importancia que tiene el que cada uno aprenda a escucharse, a que aprenda a darse cuenta cómo se expresa, tanto para lo bueno como para lo malo, pero especialmente cuando no se encuentra bien. Qué cantidad de energía descarga sobre su discurso y cómo desde ahí muchas veces no solo no facilitamos la recuperación de nuestro organismo, sino que a veces le echamos más leña a ese fuego y empeora la situación. Por eso yo desde aquí invito a que la queja, que es algo muy extendido, bueno, pues aprendamos a matizarla y sencillamente con que bajemos un poquito la velocidad de diálogo nos va a dar tiempo a escucharnos y nos vamos a dar cuenta de la capacidad de poder reformular nuestro discurso y cómo en cuanto cambiamos nuestra forma de hablar, darnos cuenta cómo también cambia la respuesta de nuestro cuerpo. Gracias. Pues sí. Como también la meditación, ¿no?, que nos ayuda mucho para escuchar a nosotros mismos. ¿Qué piensa usted de la meditación? Bueno, yo la verdad es que meditar tampoco medito mucho. Afortunadamente vivo en un entorno de naturaleza y a veces simplemente con salir y observar los ritmos de la naturaleza ya me parece un escenario suficientemente estimulante como para poder bajar las revoluciones de nuestra mente. Y es verdad que a veces un estado de contemplación de naturaleza ayuda muchísimo a calmar el sistema nervioso y a calmar la velocidad de nuestros pensamientos. Así que aunque alguno de nuestros oyentes no viva dentro de un entorno de naturaleza, sí le invito a que, bueno, se ponga cerca de algo que para él represente la propia naturaleza, como puede ser una plantita, puede ser su mascota, su animal, o que sencillamente, bueno, pues por lo menos si tiene que ver la tele o ver algún programa o ver algo a través de internet, dan imágenes que le resulten evocadoras de un estado de serenidad, de sosiego. Cuéntanos un poco de la terapia biológica animal.
Bien, la terapia biológica animal, que nosotros la hemos renombrado actualmente con las mismas siglas que la BRT, la Brain Release Technique, la técnica de liberación cerebral que hablábamos antes para humanos, y le hemos incorporado una A delante, es Animal Brain Release Technique. Se trata de incorporar este tipo de medicina al mundo animal de una manera muy sencilla. Porque en aquellos casos donde el animal no permita acceso a una parte orgánica concreta o sea verdaderamente dificultoso para el terapeuta veterinario porque el animal tenga unas dimensiones, un tamaño que le supere, podemos trabajar exclusivamente desde su cerebro. En el momento que nosotros tomamos contacto con su cabeza, con su cerebro, tenemos acceso directo a todas y cada una de las hojas embrionarias que componen todos los relés cerebrales que a su vez controlan el funcionamiento de todos los órganos. Por tanto, si aprendemos a sentir dónde está, por decirlo de alguna manera, el cortocircuito que hace que ese órgano no funcione bien, podemos trabajar a distancia con un mecanismo que denominamos de escucha extendida. Tomamos contacto con ese área que está en cortocircuito y desde ahí no solo armonizamos el área, sino que estamos armonizando a través de una línea de conexión el órgano de referencia. Y de esa manera, al cabo de apenas 5 o 10 minutos, que es lo que dura cada liberación, si luego el animal está en buena disposición, que la mayoría de las veces después de ese trabajo sí que lo está, podemos trabajar directamente sobre el órgano sin correr ningún riesgo. Wow. Porque los animales no podemos dar ningún placebo, ¿no? Que cuando eso funciona en animal es como... Sí, es totalmente fiel. Igual que con los bebés tampoco nos juzgan. Por tanto, bebés y animales es un tipo de paciente que nos da, da certeza de que nuestro trabajo tiene un resultado y además con efectos duraderos, porque no solo estamos trabajando a nivel cerebral y a nivel orgánico, sino que también estamos en contacto con la psique del animal, con la psique del bebé o con la psique de cualquier persona con la que a lo mejor no nos podemos comunicar fluidamente simplemente porque sea extranjero. A mi consulta, afortunadamente, llegan a veces extranjeros, llegan personas que de pronto no manejamos muy bien los dos el mismo idioma y manejamos perfectamente el lenguaje terapéutico, cerrando los ojos, tomando contacto con sus relés y muchas veces nos llegan imágenes, nos llega un flujo de información que la mayoría de las veces está relacionado con la situación de conflicto que ha vivido. Después, cuando luego le comentamos o le preguntamos si le ha ocurrido algo relacionado con lo que nosotros hemos visualizado, la mayoría de las veces se sorprenden porque dicen, ¿cómo puedes saber eso? Digo, pues es tan sencillo como tomar contacto con tus relés, como si estuviéramos tomando contacto con una unidad USB y simplemente se trata de rescatar la información que en ese momento nos resulte útil para ti. Porque una célula tiene capacidad para memorizar muchísimo más que cualquier dispositivo electrónico, entre otras cosas porque es más compleja y además tiene la capacidad de autogestionarse a diario. Por tanto, está borrando e incorporando archivos nuevos en función de la estimulación a la que nos vayamos encontrando. Por tanto, no es tan extraño que ese diálogo terapéutico se nos manifieste muchas veces con una transparencia a veces que parece increíble, pero cuando luego lo contrastamos con la persona o con el dueño del animal, nos confirma la mayoría de las veces que estamos en lo cierto con esa escucha. Wow, muy bien, pues sí. Y cuando un paciente viene a su consulta, ¿cómo son los pasos? ¿Cómo que viene a su consulta? ¿Primero hace un documento o como preguntas? ¿Cuánto dura la consulta? Sí, bueno, empezando por lo último, la consulta tiene una duración variable, pero estimada en torno a 1 hora y cuarto. A veces se extiende un poquito más y estamos hasta 1 hora y media. Va a depender, lógicamente, de la cantidad de situaciones o elementos que tengamos que revisar. Pero comenzamos con una presentación, un historial clínico, una ficha, donde le hacemos una afiliación, tomamos sus datos, le preguntamos por los antecedentes personales a nivel patológico, por supuesto, si ha tenido operaciones, si ha tenido alguna enfermedad destacable. Y lo más importante, que es la pregunta que hacemos al final, es ¿qué es lo que le trae aquí? Es decir, ¿qué es lo que necesita resolver? ¿Qué es lo más importante? Porque muchas veces nos relatan infinidad de síntomas y signos y disfunciones y ahí nos podemos perder. Pero para nosotros lo más importante es averiguar qué es lo importante para el paciente. Y a partir de ahí, en el momento que ya nos ha
ha dado suficiente información, le invitamos a que se tumbe en la camilla y procedemos a hacer la evaluación. Primero hacemos una evaluación del estado general de salud que tiene la persona por aparatos, sistemas, y después de que hemos hecho toda la revisión, pues procedemos a la corrección. Vale, muy bien, pues sí. ¿Y nos puede dar un ejemplo de un paciente suyo? Bueno, ejemplo, podría daros bastantes. Ahora vamos a tratar de concentrar en uno que pueda resultar más o menos interesante para nuestros oyentes. Recuerdo un señor ya de una cierta edad, vamos a dejarlo en una cierta edad, porque hoy en día parece que nos mantenemos jóvenes hasta tus años, afortunadamente, pero un señor de más de 70 años. Muy bien vestido, llegó a la consulta por primera vez y me comentó que su problema era de próstata. Me dijo que le habían diagnosticado cáncer de próstata y que se la querían operar, se la querían extirpar. Entonces, oyó de la osteopatía, estuvo leyendo, consulta, y a partir de ahí, después de hacer toda la evaluación, toda la exploración, como os he comentado antes, pues descubrí que efectivamente en su área cerebral, que se correspondía con el control de la próstata, estaba francamente afectada, estaba todavía en una situación que nosotros llamamos de fase activa, donde había una proliferación celular importante, estaba bastante endurecida la próstata y realmente pues estaba como para operar. Pero bueno, pues procedimos a ver qué podíamos hacer con ello y después de revisar toda su estructura lumbar, de desbloquear toda la zona de la columna que suele estar muy relacionada con bloqueos a nivel genital, y desbloquearle el cuello, que también suele estar muy relacionado también con el bloqueo también de los relés cerebrales, porque si el cuello está muy bloqueado, el paso de sangre y de comunicación entre el cerebro y el cuerpo pues también se ve debilitado. Llegamos a la conclusión, después de hacer todas las valoraciones que había que hacer, que había que abordar el conflicto de la próstata. Entonces aprovecho para transmitiros cuál es el conflicto biológico de la próstata, que tiene sus matices, pero es un conflicto de no estar a la altura de las circunstancias, de no estar a la altura generalmente a nivel social y sobre todo a nivel sexual en relación a una pareja. Y muchas veces en personas de cierta edad aparece ese tipo de desvalorización cuando se ven en competencia frente a la posible presencia de un señor más joven que pueda estar de alguna manera pretendiendo a su pareja. No era el caso, porque yo, bueno, le comenté un poco que el asunto iba por ahí, me dijo que no, que en realidad no tenía ese problema, y dije, bueno, pero a lo mejor es un problema de que tampoco estás, bueno, pues realizando la actividad sexual que a ti te gustaría. Y dice, ¿qué va? Si yo tengo una actividad sexual maravillosa. Me dijo que 3 o 4 encuentros semanales. Dije, bueno, señor de 70 años, nos está dando a todos aquí una lección de calidad estupenda. Lo que sucedía es que había un matiz, había un detalle. Y ahí es donde tenemos que ser muy cautos con la práctica de este tipo de medicina, porque hoy en día hay mucha fascinación dentro de este sector de la medicina natural por la nueva medicina del Dr. Hammer, por la aplicación inmediata de este tipo de medicina, pero hay que tener cuidado también porque interactúan otra serie de elementos, como por ejemplo el hecho de que este señor sí tenía mucha actividad sexual, pero no era con su mujer. Estaba en una actividad sexual extramarital. Claro. Y claro, ¿qué ocurre ahí? Que la próstata también reacciona cuando realizamos actividades sexuales con cargo de conciencia. Cuando uno realiza una actividad sexual con cargo de conciencia, entonces puede haber problemas. Y aquí lo que yo quiero matizar no es un conflicto moral de si tenemos que ser polígamos, monógamos, ni entro en conflictos religiosos, ni de creencia, ni de ética de ningún tipo, sino sencillamente de cuestión de pura biología. En la naturaleza no existen dobleces, no existen mentiras, ni existen disimulos. Efectivamente hay disimulos de camuflaje y demás, pero son estrategias de supervivencia que utilizan los animales. Pero no existe ese concepto de cargo de conciencia de estoy haciendo algo que no debería hacer. Por eso es muy importante que cada uno haga lo que haga en la vida, lo haga sin esa cantidad de carga sobre la conciencia, porque la conciencia se maneja desde la psique y esa carga se deposita sobre el cerebro y el cerebro a su vez lo deposita sobre los órganos y los órganos luego nos lo entregan con una bonita enfermedad.
Ajá, El sí, señor, sí. una vez que entendió todo esto, yo le dije, digo, fulanito, digo, Ujú, sigue con tu actividad si quieres, pero has de hacer alguna modificación, tienes que hacer un cambio. O lo haces sin cargo de conciencia o se lo confiesas a tu pareja y dejas totalmente abierta la situación y luego asume tu responsabilidad. Porque ujú. cuando vas con la verdad por delante, el cuerpo lo reconoce y la verdad es que, haciendo alusión a la verdad, la gente que va de frente por la vida generalmente enferma menos. Ujú, ujú. Muy curioso. Muy interesante, sí, sí, porque es algo que inconscientemente pensamos que somos capaces de controlarlo, pero la mente no podemos hacer mentiras. Al No, final, efectivamente, pero porque con lo que yo os decía, en la naturaleza no hay mentiras. ujú, La sí, naturaleza se manifiesta todo de manera espontánea y es verdad que cada animal, cada planta, por supuesto, va a su interés, pero lo hace desde su propia conciencia, desde su propia estructura y desde su propia esencia. ujú, Y es verdad que desde aquí, cuando el ser humano se ha ido civilizando, se ha ido modernizando y se ha ido entregando a distintos modelos de educación, pues ha ido perdiendo un poco esa espontaneidad. ujú, Y no digo con esto que todo el rato tengamos que decir la verdad, porque no es necesario todas las veces decir toda la verdad, pero sobre todo que cuando abramos la boca lo que digamos sea cierto. Entonces ujú. podemos practicar un sano ejercicio de ocultación, porque no todo en nuestro entorno debe saber todo sobre nuestra vida, pero yo desde aquí animo a que tengamos cuidado con lo que decimos, porque las palabras no se las lleva el viento. Ujú, gracias. Y también la paz interior, ¿no? Cuando estamos en paz con nosotros, traemos otra forma de ser al mundo, ¿no? Y a nosotros, nuestra salud también. Cuando estamos en paz, estamos mucho más saludables. Por supuesto, y además se nos nota. Es Sí. que, Sí. y cuando Ujú, no estás a gusto y no estás bien y estás atormentado por algo, pues el cuerpo también lo está. Quiero claro. decir, en esa escala de control, de mando, de psique, cerebro y órgano, eh, todo lo que ocurra en nuestra psique, en nuestra parte de estado de ánimo, se refleja en el cerebro y el cerebro se lo refleja en nuestras células. Porque pensemos que, Inconscientemente. Ujú, claro, y es que nuestro cuerpo forma parte de nosotros. Estamos compuestos por unos 100 billones de células y todas las células están trabajando para nosotros ujú, y lo único que necesitan es que nosotros hagamos las cosas de manera coherente, porque la coherencia en nuestra mente es la coherencia en nuestro cuerpo. ujú. Muy buen ejemplo y muy buenos consejos para nuestro oyente. Gracias. Una pregunta, cuando empieza a trabajar con un paciente, empieza con la mano, ¿no? Bueno, cuando empieza a trabajar manual, Sí. ¿qué sienta, qué escucha, qué busca? Como, para el paciente eso no duele, ¿no? No es una terapia dolorosa. Nada, no, bueno, a veces molesta un poquito, avisamos que no es una terapia dolorosa, pero avisamos que a veces, bueno, pues sometemos el cuerpo a unos estiramientos, a unas presiones, pero tienen que ser en todo momento soportables. Y la primera toma de contacto que hacemos es una toma de contacto que llamamos de fusión. Se trata de tomar un contacto aquí y ahora, de presencia con el cuerpo, para que sea el cuerpo el que nos vaya dando, digamos, todas las pautas a seguir. Es como tomar contacto con una especie de GPS corporal y el cuerpo es el que nos va a ir diciendo el orden a seguir en nuestro trabajo, la cantidad de presión que tenemos que realizar y luego incluso las maniobras que vamos a utilizar. Entonces, sobre todo para que esa información nos llegue de manera fiel, es muy importante, y por eso insisto en todos los cursos que hacemos de formación, en los alumnos, una insistencia para mí bastante recurrente, es que se tomen unos segundos de fusión, de buen contacto con el tejido, para que desde ahí todo ese intercambio de información sea lo más fiel posible. Y el cuerpo es el que nos va diciendo, bueno, pues ahora hay que trabajar en esta zona, hay que trabajar en este otro órgano, mediante tirones fasciales, que son, al principio cuesta un poquito sentir ese tipo de tirón, porque son tirones de apenas de gramos de presión o de décimas de gramo, pero en cuanto uno para su diálogo mental y se concentra en su percepción manual, ese flujo de imágenes aparece de manera inmediata. Ujú.
¿Y cómo podemos aprender a escucharnos mejor? Como, quiero decir, como una... bueno, yo como terapeuta, a lo mejor un consejo para un terapeuta, ¿cómo escucha mejor al paciente? Y... ¿Cómo lo escuchas mejor? Pues bueno, tratando sobre todo de parar tu diálogo mental y sobre todo no poniendo expectativas. Porque cuando empezamos una consulta suelen aparecer como mínimo dos expectativas, al menos visibles. La primera, la del paciente, que desea, por supuesto, que para eso viene a nuestra consulta, pues que le ayudemos a sanar todos los problemas que tiene. El terapeuta a su vez recoge ese testigo y claro, se coloca él en su propia expectativa, yo le voy a sanar. Entonces, desde ahí yo trataría de reformular un poco ese diálogo porque creo que nosotros no sanamos, creo que nosotros somos facilitadores de ese proceso. Entonces, para que nosotros podamos parar nuestra mente, parar nuestra expectativa y nuestras ansias de ayuda, yo lo que propongo es que pues nos convirtamos simplemente en un canal, que no es poco, y en un canal lo más puro posible y sentirnos como facilitadores de esa situación. Y que nosotros no tenemos la responsabilidad de sanar, porque quien sana es el verdadero cuerpo. Es decir, el verdadero médico es el médico interno de cada uno. Y lo que tenemos que hacer es aprender a dialogar con ese médico. Y yo creo que la manera más saludable es la de decir, yo estoy aquí para ayudarte y soy el facilitador de esta situación para ayudarte a sanar. Gracias, pues sí. ¿Y qué recomienda a los oyentes cómo prevenir y cómo empezar a curar una enfermedad? Cuando tiene, por ejemplo, un cáncer, que es un paciente o otra enfermedad más grave, ¿cómo debería empezar el paciente? Bueno, primero llegar al médico, ¿cómo son los primeros pasos? Pues ahí volvemos al poder de la palabra. Es decir, primero que tenga cuidado con lo que él expresa, es decir, y cómo expresa lo que le pasa. Pero cuando digo cuidado no me refiero a que de alguna manera se ponga una venda en la boca. No, simplemente que exprese todo lo que necesite, pero que lo exprese con el menor dramatismo posible y luego, a su vez, pues que esté muy atento a la escucha. ¿Qué es lo que le van a decir a continuación? Por lo que decíamos, lo que le llevamos diciendo todo el rato en relación al tema de la palabra. Porque a veces se hace más daño con lo que se dice que con lo que se hace. Y aunque hay médicos que hacen diagnósticos y pronósticos con mucha profesionalidad, hay algunos otros que a veces la tragedia sale por su boca. Y entonces, y los condicionamientos, es decir, que no nos creamos todo aquello que escuchemos, sobre todo si sentimos que no nos resulta útil. Ya no voy a meter la consideración de si es bueno o malo lo que nos dice, porque lo bueno y lo malo es opinable, pero lo que es útil o inútil es menos opinable. Son aspectos mucho más objetivos, donde se puede valorar verdaderamente si lo que me está diciendo esta persona, este terapeuta o este médico, me ayuda, entonces lo incorporo, pero si lo que veo es que hay elementos que no me cuadran y que me hacen sentir peor por lo que me está diciendo, yo colocaría un saludable filtro y me marcharía de ahí para luego procesar un poco qué es lo que me han dicho. Si no me ha gustado en exceso como me han tratado, por supuesto, por muy buen profesional que sea, yo acudiría a otro y como mínimo valoraría una segunda opinión. Sí, gracias, sí. Y mucha gente no saben tampoco decir lo que piensan. Mucha gente son como que nunca en su vida han dicho lo que piensan, tragan muchísimas cosas y no son capaces de decírselo. Entonces, es complicado a vez en cuando de llegar a esa profundidad y solucionarlo. Bueno, o ayudarle a solucionarlo. ¿Con quién trabajaría usted, con quién trabajas tú, Michael, cuando necesitas ayuda, cuando necesitas otro profesional? ¿Quién consultas? ¿Quién será un coach? Bueno, sí, me pongo en manos de 2 o 3, depende de compañeros con los que hemos estudiado disciplinas muy similares, con los que ya tengo cierta afinidad. Entonces, pues cada 2 o 3 meses nos hacemos una revisión doble. Hacemos un intercambio y luego, pues además compartimos luego una buena comida. Muy bien, gracias. Sí.
Y, Quería hacer un aporte antes para esa persona que me decías que a veces uno no sabe muy bien expresar qué es lo que le pasa y no sabe cómo decirlo. Cuando alguien se encuentra en una situación de ese estilo, yo lo que le invito es a que escriba, porque es una manera más tranquila, menos, a veces con menos presión que cuando estás delante de alguien a ver cómo le explico esto. Y es bueno a veces tomarse una pausa y decirle, permítame que coja un folio, un papel y un boli, que voy a volcar ahí parte de lo que quiero decir, que no sé cómo decirlo, pero a veces hacer esa pausa y hacer ese cambio, digamos, de vehículo para expresar lo que uno quiere decir, en lugar de decirlo por la boca, decirlo a través de la mano y un lapicero o un bolígrafo, resulta muchas veces muy útil, porque colocarlo sobre otro soporte te va a dar otra referencia de ti mismo. Sí, o escribirlo tranquilamente en casa y traerlo a la consulta, ¿no? También, efectivamente. Pero escribir me parece que es un acto muy saludable y muy práctico, y que aporta cosas que salen del interior de uno, que cuando uno está hablando no, pues se pierden, porque claro, hablar es mucho más rápido, es más dinámico que escribir. Mientras que escribiendo, bueno, pues nos tenemos que tomar un poquito más de tiempo y es como si dijéramos, como si estuviéramos hablando más despacio, nos está dando tiempo a escucharnos y cuando estamos escribiendo nos da tiempo a ver qué es lo que estamos poniendo. Gracias, pues sí. Ya estamos llegando un poco al final de la entrevista. Sí. ¿Qué son tus proyectos actuales y de futuro? Bueno, pues en nuestros proyectos actuales está el ir haciendo cada vez más difusión de este tipo de disciplinas que proponemos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y bueno, ya hemos comenzado a dar nuestros pasos pues, por países como Rusia, en Italia ya se están consolidando algunas formaciones y Latinoamérica nos está llamando y luego pues toda la zona anglófona, vamos a empezar por las Islas Británicas y luego pues daremos el salto a Norteamérica. Muy bien, muy bien. Y una pregunta más personal. ¿A quién consultas si tienes un problema emocional o físico que te resulta más complicado solucionarlo solo? Bueno, pues a los mismos que te he comentado antes, a esos 2 o 3 colegas que también practican más o menos las mismas disciplinas que yo. Y entonces, pues cuando en algún momento algo me resulta efectivamente complejo de practicar conmigo o de liberar, pues los llamo y ya está, ahí lo solucionamos. Porque buscando la causa, como todos nos dirigimos, al menos el grupo con el que me muevo, nos dirigimos buscando la causa, pues normalmente en esa misma sesión ya encontramos la solución. Sí, gracias. ¿Y tiene algo cómo se cuida? No sé, la nutrición consciente, un poco los otros padres, no solo la de terapia manual, también piensa en otros, ¿cómo se cuida? Sí, me parece muy importante mantener una dieta equilibrada, pero sin rayar en la histeria. Quiero decir que hay que permitirse cada uno sus licencias, hay que darle gusto al paladar y lo que no hay que hacer es utilizar la comida como vehículo para, bueno, pues para descargar emociones que hay que descargarlas en otros espacios. Y de esa manera pues evitamos las adicciones, la glotonería y la comida compulsiva. Pero creo que una comida variada me parece que es pues, de lo más saludable, que haya pues, lógicamente fruta, verdura, proteína animal, proteína vegetal, y ahí en ese terreno de gustos no voy a entrar porque me parece que bueno, pues, eso resulta muy personal. Por supuesto, hacer algo de ejercicio todos los días, un mínimo, y una buena hidratación, el agua. A mí me encanta el agua. También me gusta el vino y me gusta la cerveza y me gusta prácticamente todo lo que esté rico que se pueda beber, pero básicamente considero que nuestro cuerpo se merece una buena cantidad de agua al día y yo continuamente estoy con agua. Ahora llevo un rato sin beber, pero suelo tener botellitas de agua a disposición por distintas partes de la casa, en la consulta también. Y sobre todo, para cerrar este capítulo de la nutrición,
no es tanto lo que comes, sino cómo te lo comes. Entonces, comas lo que comas, bebas lo que bebas, bébetelo con toda tu alegría, con toda la alegría de tu ser y con todo ese agradecimiento de poder tener acceso a comida y bebida. Muy buen consejo para nuestros oyentes, que es así, de disfrutar la vida, ¿no? Eso nos permite que cuando nos saltemos un poquito la norma o las reglas, podamos saltarlas sin ese cargo de conciencia, porque francamente el cargo de conciencia, el miedo y la desvalorización son los elementos que más nos amenazan a la hora de enfermar. Sí, muy buen consejo. Y la última pregunta, ¿qué es la experiencia más bonita que has vivido laboralmente? Ay, pues mira, se me pone el cuerpo de punta. Sí, porque me vienen varias y lo que pasa es que hay una que me emocionó especialmente, que ocurrió hace unos 3-4 años. Ya no me acuerdo exactamente porque es que el tiempo toma a veces unas velocidades que es sorprendente, ¿no? Como pasan las cosas. Bueno, fue un muchacho ya tiene 40 y bastantes años, que bueno, sufrió un ictus, un accidente cerebrovascular en el lóbulo temporal izquierdo y bueno, todo eso le provocó una parálisis del lado contrario del cuerpo a nivel de pierna y de brazo derecho. Y bueno, cuando me llamaron para ver qué se podía hacer con él, este muchacho estaba en la UBI, estaba en la unidad de vigilancia intensiva, de cuidados intensivos de un hospital de Madrid. Y entonces pues me pidieron por favor si podía ir allí, habían hablado con las enfermeras para ver qué es lo que yo podía hacer. Bueno, pues él allí con toda la intubación que tenía, le habían incluso, bueno, pues hecho una operación donde le habían retirado parte del hueso para descongestionar esa zona porque había habido un derrame y entonces corría peligro su vida. Después de 2 sesiones que hicimos allí en la UBI durante 2 días seguidos, bueno, pues yo participé, fui uno más, no sé hasta dónde se pudo producir aquellos cambios, pero entre el personal hospitalario, sus familiares y mi aportación, dentro de que estaban diciendo que el muchacho seguramente esa semana había peligro de que falleciese, bueno, pues salió del hospital. Salió, bueno, por supuesto salió un mes después, pero le dijeron que se olvidara de que fuera a recuperar la movilización de la pierna y del brazo, el habla, seguramente se iba a quedar en un estado bueno, casi de mínima consciencia. Y bueno, pues pasado un año, no solo no ocurrió eso, porque su novia decidió que debía venir a mi consulta, que le podría venir. Y después de estar trabajando profundamente con él, pues abrimos la puerta de la confianza de que si estaba viniendo a esta consulta era por algo y para algo. Bueno, pues a día de hoy no solo no se quedó sin poderse mover, sino que a día de hoy camina, se mueve él solo, lleva un poquito arrastrando la pierna, pero puede caminar, el brazo ya lo está empezando a mover, la mano está empezando a abrirla y a cerrarla, el habla que decían que no le iba a recuperar, pues ya la ha recuperado. Y la parte más bonita de todo esto radica sobre todo en que ahora mismo es una persona nueva, es una persona diferente, porque gran parte de su memoria que tenía de la persona que era antes, la ha perdido. Y ahora mismo es como una persona como si tuviera 20 años menos. Entonces es como una especie de señor jovencito, que, o sea, tiene un cuerpo de 40 y tantos años, pero es como si estuviera dentro de un cuerpo de un chaval de 15, con esa frescura, esas ganas de descubrir cosas nuevas. De pronto se acuerda de cuál era su equipo de fútbol y se acuerda de cosas de su etapa anterior, pero prácticamente todo lo que tiene ahora por delante es algo nuevo. Y entonces me resulta muy emocionante que una persona que estuvo a punto de morir y que estuvo a punto de, por los pronósticos que le estaban diciendo de que se iba a quedar en una silla de ruedas y de que no se iba a mover, pues entre la ayuda de su familia, el amor que le ha rodeado y, por supuesto, mi ayuda también, como no me voy a poner aquí con falsa humildad, pues hemos conseguido entre todos que este muchacho pues ahora tenga una nueva vida, él camina solo, se monta en sus autobuses, se sabe expresar y bueno, le estoy dedicando todo este tiempo a este caso porque es que además también tuvo afectado en este lóbulo, en el lóbulo izquierdo, que es donde se encuentra el control del habla, el control motor del lenguaje. Él no podía hablar al principio y conseguimos recuperarle todo eso y ahora mismo a día de hoy se expresa correctamente. Tiene una memoria un poquito limitada, se acuerda más de lo reciente,
pero se expresa adecuadamente, se puede montar en un autobús, en un taxi, puede entrar a una tienda y comprar. Y desde aquí a todas las personas que hayan vivido una situación similar, de ictus, de accidentes cerebrovasculares, que les invito desde aquí a que no se desanimen con esos primeros pronósticos, porque a veces los médicos, sin mala intención, pues hacen esa proyección sobre cómo van a evolucionar sus pacientes, pero lo hacen en base a estadísticas. Entonces, que las estadísticas están para romperlas y la vida está para vivirla. Entonces, todo ese apoyo, todo el amor que se pueda depositar sobre un ser que haya vivido una experiencia así, esa persona la va a recibir con todo su gratitud. Así que desde aquí, aunque convivan con personas que antes tenían otra memoria o hacían otras cosas, lejos de desanimarse por aquello, que piensen que tienen ahora mismo pues, un hijo nuevo o un hermano nuevo o una pareja nueva, porque realmente es como si les hubieran reseteado el cerebro y son personas que además sonríen con mucha facilidad, prácticamente no ven problemas en nada, con lo cual me parece que es una segunda oportunidad de vivir la vida con una alegría muy bonita. Qué gran labor, que muy bonito ese trabajo. Gracias, Michael. Gracias. Estos tipos de trabajo son muy importantes y muy agradecidos también a nosotros como terapeutas. ¿No? Sí. Pues muchísimas gracias, me encantó la entrevista. Estamos ya llegando ya al final. Le agradezco su tiempo que nos haya dedicado. Sí. Y hay una última palabra que le gustaría decir. No sé, como ya he hecho muy bonito esas palabras con el paciente, pero... Bueno, pues otro consejo para enfermar lo menos posible. Pues sí. Y es que cada uno haga en todo momento lo que quiera. Es decir, que trabajemos a favor de la voluntad. Y trabajar a favor de la voluntad significa que cualquier cosa que veamos como obligatoria, que la transformemos en algo voluntario. Es decir, cada vez que nos enfrentemos a una supuesta obligación, que valoremos primero si hay algo de nosotros que desea hacerlo. Como por ejemplo, un ejemplo muy mundano, ¿no? Pagar una multa. Eso cualquiera lo puede ver como una obligación. Pero si nosotros transformamos el concepto desde el lenguaje de tengo que ir a pagar una multa, tengo que más infinitivo significa una obligatoriedad. El tengo solo es una posesión, es una disponibilidad. Pero tengo que, se utiliza mucho en español, tengo que ir a por los niños, tengo que ir a la compra, tengo que trabajar, tengo que madrugar. El tengo que genera un estado de tensión y de obligación. Y todo lo que para nosotros suponga una obligación, es una obligación para nuestras células. Por eso cada vez que decimos tengo que, la mayoría de las veces el cuerpo va como forzado, va cansado a todas esas situaciones. Mientras que si hacemos una transformación tan simple como, no es que tenga que pagar una multa, es que voy a pagar una multa. No hace falta que digas, deseo pagar la multa. Pero si cambias, le quitas esa parte pesada de tener que y simplemente dices, pues voy a pagar una multa. Porque quiero pagarla, porque de esa manera me evito luego los recargos y voy a vivir luego mucho mejor, más tranquilo y nadie va a venir a perseguirme. Por eso quiero pagar la multa y no tengo que pagar la multa. Así que trabajemos a favor de la voluntad y todas las veces que podamos cambiémoslo por un quiero. Si ese quiero no nos convence, pues sencillamente os invito a que no deis el paso, no lo hagas. No vayas a comer a casa de un familiar o de tu suegra o de tu suegro si no te apetece ese domingo, solo por no discutir con tu pareja. Aprende a ser asertivo y a ir a favor de la voluntad tuya, porque tu voluntad es la voluntad de tu cuerpo. Y tu salud. Y así enfermas menos. Luego igual se enfada la otra parte, pero bueno, luego que se trabaje la otra parte, su necesidad de que la acompañes a comer a un sitio. Claro, claro. Lo primero somos nosotros, lo decidimos. Claro, desde un sano egoísmo es importante que cada uno se coloque en primera persona. Desde un sano egoísmo, ya está. No estás siempre diciendo, no, es que quiero mucho a los demás. ¿Y yo qué? Lógicamente que quiera uno en primera persona y eso es un acto de sana biología también. Pues Así sí. que hagáis lo que hagáis, que lo hagáis todo a favor de vuestra voluntad. Y si hay algo que no apetece o no os parece muy coherente, conviene tomarse unos segunditos de meditación a ver si damos el paso o no. Y lo mejor es dar el paso siempre a favor.
Me da ya cosa de cortar esta entrevista porque noto que surgen más y más cosas y me encanta esos consejos. Yo también lo estoy Son... pasando muy bien contigo. Gracias. Porque son la base de nuestra salud, ¿no? Sí, claro. Que esa conciencia, esa forma de vivir, ¿no? De no obligarnos cosas, vivir y genial. Y vivir en el presente. Ni en el pasado, porque el pasado está, ni en el futuro, porque el futuro es una cosa que está ahí, que nos han contado, pero realmente existe un presente continuo. Sí. Pues sí. Pues ya me entra ganas de hacer un curso en su escuela. Pues sí. Bienvenida. Vale, gracias. Pues ya vamos a cortar la entrevista y luego hablamos de lo otro. Vale. Muchas gracias. Le deseo un feliz día a todos. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias.